Sí, imagínate, y nosotros que tenemos aquí la oportunidad de preguntarle a alguien versado en la materia, nos ayuda a encontrar un poquito, no sé si de consuelo o por lo menos guía para entender mejor qué pasa en una nación como la nuestra, en donde creíamos que habíamos avanzado mucho, mucho de los años aquellos en donde las autoridades desaparecían ciudadanos con una mano en la cintura y cuidadito alguien levantara la voz para preguntar algo, porque también lo acallaban. Pensamos que ya habíamos pasado eso hace mucho tiempo, pero hoy, hace un año, estamos viendo una historia en donde un homicidio múltiple de 43 personas sigue a estas fechas impune. No hay ni siquiera alguien que esté condenado. ¿Qué pasa un año? Oscar Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Espero que no esté muy difícil la Bien, cuestión. Javier. Porque No, es al contrario, muy espinosa, ¿no? interesante. Miriam, ¿cómo están? Buenos días. Muy Qué gusto buenos estar otra vez días. aquí con ustedes en el estudio y con todo el equipo. Pues mira, un tema sumamente dramático. El caso Ayotzinapa es un caso que se ha comentado en todos lados, nacional e internacionalmente, ha tenido muchísimo vuelo y cada vez se ha convertido además en algo mucho más dramático por todo lo que se va aparentemente investigando, sucediendo y además los elementos y los ingredientes que vienen complicando cada vez más el caso, ¿no? Fíjate que es un asunto muy curioso que empieza pues ahí, en la región de Ayotzinapa, con todo lo que ya conocemos de la historia inicial, cómo desaparecen estos 43 muchachos, estos 43 normalistas, y en algún momento toma el gobierno federal la investigación de este caso. Originalmente no estaba en las manos del gobierno federal, pero toma tanto vuelo, tanta importancia y relevancia, que el gobierno federal, ya tarde además para el gusto de muchos, porque se le criticó por no haberlo hecho antes, y porque se decía que estaba amañada la investigación localmente hablando, porque probablemente estaban involucradas las autoridades locales. Entonces toma el gobierno federal la investigación y empieza a realizar todo lo necesario, entre ellos peritajes, para poder pues llegar a un resultado, a una conclusión, a saber qué pasó con estos muchachos. Técnicamente están desaparecidos, no están considerados como muertos. Entonces la investigación en ese sentido pues tiene que seguir en esa línea, ¿no? En algún momento, cuando se le calienta demasiado el tema al gobierno federal, porque habían pasado muchos meses en los que el tono nacional iba subiendo en cuanto a increpar al gobierno para que diera un resultado, en algún momento sale algo que hoy conocemos como la verdad histórica, sale el entonces procurador Murillo Caram a dar declaraciones y a decir, en aquella famosa conferencia donde se sintió muy cansado, no sé si recuerdan, Sí. sale Murillo Caram y dice que de acuerdo a múltiples investigaciones, sobre todo a cuestiones que tenían que ver con testimoniales de muchas personas que habían sido detenidas como presuntos involucrados en el secuestro de los camiones y de los muchachos, se había concluido para la PGR que pues estos muchachos habían sido secuestrados, asesinados, posteriormente quemados en un basurero local y después arrojadas sus cenizas al río, por lo cual pues difícilmente se había podido recuperar mucho de eso para poder investigar científicamente esas cenizas y entonces poder tener soporte científico de los restos de estos muchachos y certeza de que efectivamente habían fallecido. Pero que para la PGR era prácticamente una cuestión resuelta, prácticamente ese era el discurso que se quería construir, porque se fue muy enfático en eso, que ellos estaban convencidos de que efectivamente así había sucedido, de que con todas las testimoniales que habían recabado, con todas las coincidencias en ese sentido, muy a pesar de que no tuvieran elementos físicos para poder determinar, salvo de uno, que además costó muchísimo trabajo, si no mal recuerdo, y fue materia de pruebas científicas en el extranjero, pero salvo de uno, con todas las demás testimoniales llegaban a la conclusión de que todos habían sido asesinados ahí, quemados y arrojados al río. Ilusamente pensaron en este momento que podrían dar carpetazo al tema, ¿no? Con esta cuestión de decir que estaban ya desaparecidos, habían muerto y obviamente ya eso es toda la explicación, ¿no? Pero lo más doloroso que se me hace es que hayan encontrado otras fosas comunes donde había restos de diferentes personas, ¿no? Y que Sí. sigan pasando así la situación. Sí, fíjate qué bueno que recuerdas eso. En la investigación efectivamente hubo mucha gente que se sumó
a buscar a estos muchachos y se fueron encontrando muchas otras fosas de otras personas que hoy ni siquiera hablamos, ¿eh? Sí. Sí, Y claro. fosas que además ya se olvidaron. Correcto. Muchos muertos desconocidos de los que hoy ya no se habla porque a pesar de que se apagó o bajó el nivel de euforia del tema de los muchachos de Ayotzinapa durante algunos meses, a pesar de que el gobierno hizo todos los esfuerzos por contener el tema y contener un poco a los padres, pues hoy con lo que sucede se retoma con mucha fuerza el caso, pero todas esas personas que quedaron ahí en el camino y los miles y miles de desaparecidos que existen, bueno, pues ¿quién los investiga, quién reclama por ellos si no son tan importantes, si su caso no es tan importante, si su caso no le pega tanto al gobierno, si no es tan mediático? Correcto. ¿No? Bueno, lo interesante aquí es que hace unas semanas, hace por ahí de unas 3 semanas, Sí. sale finalmente un reporte de una comisión de expertos organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue incluso traída por el propio gobierno mexicano para ayudar a las investigaciones y tratar de darle luz al caso. Yo no sé si con la intención de que en algún momento pudieran soportar sus propios dichos en la investigación o ganar algo de tiempo. Al gobierno le urgía en su momento darle carpetazo a este tema porque ya lo traían del cuello, lo traían urgido a Peña Nieto, ¿no? Ay, sí, qué barbaridad. Entonces, cuando sale Murillo Caram y da esta declaración, bueno, además entrevista el presidente con los padres de los normalistas y le abren una válvula de escape al problema, ¿no? Sale un poco el vapor y toman un poco de respiro. Se destensa la Se situación. destensa un poquito la situación, pero ahora esta comisión de expertos publica su investigación en donde se dice que de acuerdo a ellos, en ningún momento hay elementos, hay pruebas para poder concluir que en ese basurero fueron quemados los muchachos, fueron quemados todos. Que de acuerdo a investigaciones, a pruebas científicas que a ellos les ha tomado, son expertos y les ha tomado mucho tiempo además el dedicarse a investigarlo, no se puede concluir ni tener por cierta la versión que da en su momento la PGR como verdad histórica. Entonces viene a echar abajo todo el discurso que se había venido construyendo a partir de ahí, que se estableció como para tener una base y partir de ahí en su momento, con aquella declaración famosa de Murillo Caram, y todos estos meses se siguió trabajando en esa inercia. Bueno, pues ahora se echa todo eso por abajo. No solamente se le resta valor probatorio, sino que definitivamente se aclara, por decirlo así, que no es posible, no era viable que esa versión en ningún momento hubiera sido cierta. Además de que existen muchos otros elementos que o no habían sido tomados en cuenta por la PGR o habían sido disimulados por la PGR. Entonces estamos ante escenarios en los que dices, bueno, o hay negligencia, o hay incapacidad, o hay complicidad del gobierno mexicano. Y yo entiendo que en alguna medida hay un poco de todo eso, porque obviamente este tema le pega al gobierno de Peña Nieto. Y el gobierno de Peña Nieto ya no solo busca justicia como Estado, sino busca una zona de confort como gobierno. Entonces el propio gobierno ya tiene intereses involucrados en este tema. Al gobierno le importa que se arregle este tema no solamente porque haya justicia, sino le importa quitarse un asunto de encima, sino le importa replantear su imagen, le importa mejorar su imagen. Por supuesto que ya es un tema en donde el gobierno tiene intereses propios involucrados. Oscar, esto que mencionas tú al final me parece que es la parte en donde todos deberíamos de llegar y preguntarnos, porque solo hay 2 respuestas. O hay incompetencia, ineptitud, o hay complicidad para que las cosas estén donde están ahora. ¿Cuál es el sentir del pueblo? Y por otro lado, si fuera viable, dado nuestro marco jurídico, que bueno, pues si se quiere saber algo y no tenemos la capacidad para hacer una investigación, ¿por qué no contratar a profesionales que lo hagan? ¿Por qué no pedir ayuda al extranjero? Bueno, el caso es que se supone que tenemos profesionales, Javier. El problema es que no le creemos a nuestros profesionales locales. Si no, la PGR no hubiera, y Peña Nieto, el gobierno peñista, no hubiera tenido que recurrir a buscar credibilidad apoyándose precisamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con estos expertos armados en un grupo exprofeso para ayudar, ¿no? Para dar credibilidad, para sumarse a esta investigación y entonces
de alguna manera allegarse de ese prestigio para que el pueblo le creyera. Pero hasta ahorita solamente se ha pedido esta ayuda para tratar de confirmar las teorías de nuestro gobierno, sí, no para hacer una investigación desde el inicio. Bueno, ¿no? es que les dieron, al parecer, línea o carta abierta y bueno, ve lo que están diciendo los expertos internacionales, ¿no? O sea, no están confirmando la versión del gobierno, No. están diciendo prácticamente cosas muy en contrario. Entonces, ahí es la polémica de estas últimas semanas, porque se cae toda la credibilidad o la poca credibilidad que había tratado de obtener el gobierno con la intención de ir dejando poco a poco atrás el tema, ¿sí? Cuando Murillo Karam establece la verdad histórica de que los muchachos fueron asesinados sin pruebas científicas, lo hace porque necesitaba quitarse de encima en la boca de todos el hecho de que todavía no se podía saber qué había pasado con los muchachos. No los podían, porque estaban desaparecidos técnicamente, ¿no? Como lo siguen estando. Entonces se necesitaba un pronunciamiento en ese sentido. Hasta ese momento es que toman esa estrategia y dicen, bueno, ya, de alguna manera vamos sentando una base y vamos partiendo de ahí, pero tenemos que ir avanzando porque no podemos estar atrapados como gobierno, nos está pegando este tema. Y bueno, esa ha sido la noche triste de Peña Nieto, porque a eso se le sumó Tlatlaya, se le sumó Tanguato, se le sumó el tema de la Casa Blanca de Peña y su esposa. Entonces, pues bueno, a partir de ahí la credibilidad de Peña Nieto está en el suelo, desgraciadamente, ¿no? Una llaga abierta, sin duda alguna, ¿no? Este tema de Ayotzinapa. Y sí, una llaga abierta que además parece que está supurando y crece en dimensiones, se sigue abriendo más y más de lo que originalmente estaba. Y seguirá Javier, seguirá Miriam, porque las investigaciones no terminan aquí. Yo creo que no vamos ni a la mitad. Aquí hay mucho todavía que investigar, mucho que descubrir. Y hay muchas personas que están siendo procesadas que no son culpables todavía. Y el discurso de la procuradora es ese, ¿eh? El discurso de la procuradora es que hay muchas personas que han sido detenidas y están siendo llevadas a la justicia. Ojo, eso no tiene nada que ver con que sean culpables. Claro, por supuesto. Probablemente esa gente salga libre, pero eso es tanto como para medio justificar lo que hasta ahora se Ganar está haciendo, tiempo. ¿no? Exacto. Oye, Oscar, está muy bueno, buenísimo el tema de esos que Apasionante. deberían de continuarse con un cafecito y una buena cena, ¿no? Sin duda, Nos claro das que tus sí. números de contacto, Con por mucho favor, gusto, Oscar. con mucho gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258, ya lo saben, es Díaz Gómez Abogados, nuestra oficina, ahí manejamos asuntos civiles, mercantiles, familiares, estamos para servirles, llámenos, nuestras citas no tienen costo y aparte aprovecho y les hago el comercial rapidísimo. Tenemos nuestro propio programa aquí también en UTV, aquí los martes de 8 a 9, se llama Opinión Legal. Véanos, por favor, síguenos, tratamos estos y muchos otros temas más. Además de que tenemos nuestra página por ahí de Facebook, en donde usted también nos puede seguir y enterarse de estos asuntos muy interesantes. Gracias, muchachos, gracias. Gracias a ti. Bonito fin de semana.